Welcome to Kinder. Bienvenidos a Kinder. Teachers, maestras. Miss Flores, Dual Language Inclusion Doble Sendero, that would be me. Mrs. Maria Gutierrez Martinez, Dual Language Inclusion Doble Sendero. Mrs. Melissa Morales, monolingual. Mrs. Michelle Longoria, monolingual. Mrs. Maricela de la Cruz, monolingual. Attendance, asistencia. Bring your child before or after an appointment because every minute of learning counts. We prefer them to be present part of the day rather than absent all day. We pick up students from the gym at 7:30 in order to begin at 7:40. The tardy bell rings at 7:50. Traiga a su hijo o hija antes o después de una cita porque cada minuto de aprendizaje cuenta. Preferimos que estén presentes parte del día en lugar de estar ausentes todo el día. Recogemos a los estudiantes del gimnasio a las 7:30 para comenzar a las 7:40. Suena la campana tarde a las 7:50. Independence. Independencia. Parents, we know it's hard to believe that your baby is growing up. We need your help in assisting them to become more independent, such as being able to use a restroom independently, dress and undress themselves, including putting shoes on and off, hang up their jacket and backpack, turn in their folder daily. Please keep in mind, there is only one teacher in the room with the class. Padres, sabemos que es difícil creer que su bebé está creciendo. Necesitamos su ayuda para ayudarles a ser más independientes, como por ejemplo usar el baño independientemente, vestirse y desvestirse, incluyendo poniendo y quitando los zapatos, colgar su chaqueta y mochila, entregar la carpeta todos los días. Por favor, tenga en cuenta que solo hay una maestra en la clase. Dress code, propia ropa. We need a change of clothing to have available in the classroom. Please send it in a baggie with their name on it. Girls must wear shorts under their dress or skirt. Boys' shirts must be tucked in if the length is past their fingertips when hands are by their sides. Patterns shaved on their heads are not allowed. To help prevent accidents, clothes should be easy for the student to undo. Necesitamos un cambio de ropa para tener disponible en el aula. Por favor, mándelo en una bolsa con su nombre en ella. Las niñas deben usar pantalones cortos debajo de su vestido o falda. Las camisas de los niños deben ser metidas si la longitud pasa la punta de los dedos cuando las manos están a sus lados. Patrón afeitados en la cabeza no está permitido. Para ayudar a prevenir accidentes, la ropa debe ser fácil de deshacer para el estudiante. Lunch and snacks, almuerzo y merienda. Lunch will now be served in the school cafeteria. Classroom teachers are not there to eat with them. There are other staff members there to help them. You may pack your child a lunch and they may also receive the lunch provided. Snacks. There are no snacks given in class during the day. Students may bring their own small serving size snacks to eat during lunch. El almuerzo ahora se servirá en la cafetería de la escuela. Los maestros de clase no están ahí para comer con ellos. Hay otros miembros del personal para ayudarlos. Pueden empacar a su hijo o hija un almuerzo y también recibir el almuerzo proporcionado. La merienda, no hay bocadillos o merienda en clase durante el día. Los estudiantes pueden traer bocadillos durante el almuerzo. PE and naps. Educación física y siestas. Physical education. Students will now be going to the gym for PE at least 3 times a week. For your child's safety, please send them in tennis shoes or with shoes in their backpack to change into before PE. Naps. Students do not take naps during the day. Please begin to accustom them to go all day without one. Educación física.
Los estudiantes ahora irán al gimnasio para educación física al menos 3 veces por semana. Para la seguridad de sus hijos, mándelos con tenis o con zapatos en su mochila para cambiarse antes de PE. Siestas. Los estudiantes no toman siestas durante el día. Por favor, comience acostumbrándolos para que pasen todo el día sin una siesta. Reading, lectura. Reading daily with your child has a tremendous impact on their future. It helps enrich them with vocabulary and knowledge. Kinder expectations are to name all alphabet letters and their sounds, read and spell sight words, comprehend short stories, rhyme, segment, blend, and decode words, and be able to read at a level 4 fluently by the end of the year. Leyendo cada día con su hija o hijo tiene un impacto tremendo en su futuro. Ayuda a enriquecerlos con vocabulario y conocimiento. Expectativas de kinder. Tienen que poder nombrar todas las letras del alfabeto y sus sonidos, leer y deletrear palabras de alta frecuencia, comprender historias cortas, rimar, segmentar, mezclar y decodificar palabras, y poder leer al nivel 4 con fluidez para el fin del año. Math, matemáticas. Numbers are all around us, so use them as resources to help your child. The kinder expectations are to be able to count orally to 100, recognize numbers 0 to 100, problem solve using addition and subtraction, recognize 2D and 3D shapes, participate in explaining their reasoning. Los números están a nuestro alrededor, así que úselos como recursos para ayudar a su hijo. Expectativas de kinder. Contar oralmente hasta 100, reconocer números 0 a 100, resolver problemas usando sumas y restas, reconocer formas 2D y 3D, participar en la explicación de su razonamiento. Writing, escritura. Students should be able to write neatly and legibly, capital and lowercase letters of the alphabet, their first name and last name, sight words, complete sentences, short stories with assistance. El estudiante debe poder escribir de forma clara y legible letras mayúsculas y letras minúsculas del alfabeto, su primer nombre y apellido, palabras de alta frecuencia, oraciones completas, cuentos cortos con ayuda. Homework, tarea. Homework is essential to help students practice the skill that they have learned in class. Homework will be assigned on Mondays and will need to be completed by Friday. Should be completed by the student and should be done neatly and legibly. La tarea es esencial para ayudar a los estudiantes a practicar las habilidades que han aprendido en clase. La tarea se asignará los lunes y deberá completarse antes del viernes. Debe ser completada por el estudiante, debe hacerse ordenado y legible. Dismissal, despido. Kinder dismisses from the back of the school. The street to the back is Robert E. Lee Street. We understand that there may be a need to change for uncontrollable circumstances. Please contact office or the teacher for any changes. Just keep in mind we ask for the set location for the safety of your child. Please be on time to pick up your child. Kinder despide por la calle Robert E. Lee, ubicado detrás de la escuela. Entendemos que puede ser necesario cambiar por circunstancias incontrolables. Póngase en contacto con la oficina para cualquier cambio. Solo tenga en cuenta que le pedimos la ubicación establecida para la seguridad de su hijo o hija. Por favor, lleguen a tiempo para recoger a su hijo o hija. Thank you, Kinder team. Gracias de parte del equipo de Kinder.